seguramente dentro de un tiempo, un par de semanas más quizás, les vamos a estar informando cómo va a ser el tema de parcial y esas cosas que yo le había comentado la clase pasada, que no se preocuparan, que cualquier novedad que yo tuviera respecto a eso, le íbamos a estar informando. No hay nada todavía totalmente decidido. El jefe de cátedra está dando algunas directivas al respecto, así que apenas tengamos noticias de eso, no se preocupen que a través de todos los canales de comunicación que tenemos a nuestra disposición, yo les voy a estar informando. En el aula virtual, en autogestión y por Telegram, para que estén todos al tanto de cómo va a ser y en qué va a consistir, etcétera, etcétera, para que ustedes puedan organizarse. Mientras tanto, también les quería comentar, el material en el aula virtual se está haciendo como que largo en cuanto a cantidad de material, por supuesto, recién vamos apenas, pues estamos por alcanzar la mitad de la materia, no la hemos alcanzado y eso se va a hacer muy largo para andar después buscando material. Entonces, antes de hacerlo, quería informarles de que el fin de semana seguramente lo voy a reorganizar nada más en unidades para que a ustedes les sea mucho más fácil acceder al material tanto teórico como práctico. Pero simplemente voy a hacer una reorganización del material. El material es exactamente el mismo. Los foros están disponibles para cualquier consulta que ustedes tengan. Aprovechen los foros para consultar. No dejen las consultas para último momento, porque lógico, cuando se empiezan a golpar las consultas, va a ser más complicado para nosotros responderlas a todas en tiempo y forma. Además, recuerden que yo les había dicho de que si ustedes necesitaban, yo les podía dar clases de consulta, ustedes me lo piden, lo organizamos en algún día de la semana a la tarde, para que en teoría ustedes cursan a la mañana, entonces que a la tarde tengan una consulta, yo les doy una mano. Pero tampoco esperen a último momento, porque si bien no tengo ningún problema en brindarles todas las consultas que sea necesario, si esperan a último momento vamos a estar más o menos la misma. Si estoy con los horarios súper tomados, tal vez encuentre un horario para dar consulta, pero que no sea el más satisfactorio. Bueno, chicos, vamos a arrancar entonces con la clase de hoy. Esto corresponde a la unidad 3 todavía. Estamos, esta clase y la clase que viene, vamos a ver temas de la unidad 3. Recién la clase que viene vamos a terminar con la unidad 3. Más o menos para que ustedes tengan una idea, son 12 unidades, pero de las cuales 2 son de aplicaciones computacionales, pero de contenido teórico y práctico son 10 unidades en sí. Entonces, como verán, falta mucho. ¿Por qué les digo esto? No para que se asusten ni nada por el estilo, sino para que ustedes traten de ordenarse, ordenar el material, ordenar las consultas que tienen y tratar de llevarlo más al día que se pueda esta materia. Yo les había advertido al principio de la misma que Análisis Matemático 2, si bien es una expansión de Análisis Matemático 1 a funciones de más de una variable, la cantidad de temas hacía que bueno, los contenidos sean mayores y la complejidad de los contenidos también. Yo les había dicho la clase pasada que les iba a comentar un poco también para qué iba sirviendo todas estas cosas que estábamos viendo. Bueno, fíjense que nosotros normalmente como ingenieros lo que hacemos es modelar un problema que tenemos que resolver. Cuando nosotros como ingenieros, no importa la especialidad que estemos cursando, no importa la especialidad si hacen 2, 3, no sé, qué sé yo, hay gente que por ahí tiene dos títulos de ingeniero, así una ingeniería y otra, pero más allá de eso,
como ingenieros tenemos que resolver problemas, porque esa es la función principal que nosotros tenemos como ingenieros. Y cuando nosotros tenemos que resolver un problema, lo tenemos que modelar matemáticamente. Nos guste o no nos guste, tenemos que usar algún tipo de estructura matemática para poder plantear el problema como una ecuación. Si nosotros no podemos plantear el problema como una ecuación, nosotros no lo podemos resolver. Ya van a ver en la materia que tengan el año que viene conmigo, que justamente nosotros vamos a arrancar hablando de este concepto, del problema de los modelos matemáticos y cómo resolverlos en ingeniería. Y justamente el análisis matemático trata de la resolución, no el planteo en sí de modelos. Para eso ustedes tienen un montón de otras materias que les van a enseñar a pensar y a plantear modelos, sino que el análisis matemático nos provee las herramientas para poder resolverlos. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema, como les dije, entre manos, y planteamos el modelo matemático, ¿qué es el modelo matemático? Es la ecuación que representa ese problema, y la solución de esa ecuación que nosotros vayamos a encontrar con alguno de los métodos que vamos a estudiar en esta materia incluso, nos va a permitir entonces dar una respuesta, nos va a permitir eh, aquel que nos contrató a darle un resultado, un número, un informe, algo que le sea útil, algo que le permita avanzar o que le permita decidir sobre todo, porque justamente la función principal del ingeniero es aportar información analizada, aportar información útil para poder tomar decisiones, sea cual sea la especialidad. Pero esa información útil tuvo que pasar por un proceso matemático. Entonces fíjense que cuando nosotros tenemos una ecuación que modela el problema, ese tipo de ecuaciones las vamos a ver prácticamente al final de la materia, son ecuaciones diferenciales, por eso les voy contando esto para que ustedes lo recuerden cuando llegue el momento. Lo primero que tenemos que hacer es determinar dónde esa ecuación que nosotros queremos resolver tiene validez, a dónde funciona, es decir, cuál es el ámbito en el cual yo le voy a decir a mi cliente, por decirlo de alguna manera, que la solución que yo he encontrado funciona. Si, por ejemplo, representa un sistema automático de dirección, por ejemplo, un sistema automático de conducción, entonces yo tendría que decir, bueno, esto funciona y es válido siempre y cuando me mueva dentro de este espacio, me mueva dentro de este rango, está limitado por esta estructura. Y eso que nosotros decimos limitado por una estructura, cuál es el espacio o cuál es el área de validez de un problema, es lo que nosotros en matemáticas llamamos dominio. Todo lo que ustedes han estudiado y la manera de analizar los dominios de una función, imagínense que es, una vez que ustedes encuentran la solución del problema para el cual fueron contratados, tienen que analizar a dónde esa función, solución, existe y a dónde funciona. Y a eso llamamos dominio. Entonces, cuando ustedes le dicen a alguien, esta solución funciona en este ámbito, lo que ustedes han definido es un dominio. Esa definición puede ser gráfica, es decir, pueden plantear un área en un mapa o pueden plantear gráficamente una representación geométrico-gráfica de la región de validez de su solución, eso le llamamos dominio, o pueden hacerlo analíticamente, es decir, pueden plantear un rango de validez, es decir, para XY entre tal valor y tal valor, que es lo que nosotros llamamos restricciones en el dominio. Eso es muy útil y de alguna manera, si ustedes el día de mañana se dedican a dar respuesta, si ustedes tiran una solución así como así, eh, estarían fallando en su actividad profesional, porque yo tengo que dar una solución y además tengo que dar el ámbito o la región de validez de esa solución. Yo tengo que decir, esto lo podés usar acá, pero ojo, si lo usás allá, no te va a andar, pero eso se lo tengo que advertir a alguien. Y para poder advertírselo, tengo que haber hecho un análisis matemático de la solución y tengo que haber analizado el dominio de mi solución, el dominio de validez.
Una vez que yo analizo el dominio de mi solución, no me puedo quedar ahí. Tengo que analizar si esa solución se comporta igual en todos los puntos del dominio o tiene algún comportamiento extraño en los bordes del dominio. ¿Por qué? Y bueno, porque además de decir a dónde tiene validez la solución, yo tengo que dar advertencia y decir, cuidado cuando vayas a aplicar esta solución, que si te corres mucho hacia la derecha, esto se dispara al infinito, por ejemplo. O sea, esta solución deja de estar acotada cuando vos te acercas mucho a los bordes. Para eso tuve que tomar límites. Tuve que tomar mi solución y tuve que analizar el comportamiento de mi solución, no solamente en la región de validez, sino en los extremos, en los bordes de mi región. Porque si, vamos a hacerla simple, si mi solución tiene validez en un círculo de radio 10, bueno, yo le voy a poder decir, mientras vos estés dentro de los 10 metros, no vas a tener ningún problema, pero mientras más te acerques al borde de ese círculo, vas a estar teniendo problemas que van a estar dados porque en el borde de este dominio la solución no está acotada, tiende infinito. Y ese tipo de cosas yo tengo que poder analizarlas tomando límite de mi solución. Otra vez tengo que aplicar lo que hemos aprendido cuando analizamos el límite doble, triple, cuádruple. Ya hemos visto que en realidad nosotros analizamos límite doble porque lo más característico es que nos encontremos con soluciones bidimensionales o tridimensionales, en el cual la función es una función, un campo escalar de dos variables independientes. Pero después de eso, yo tengo que poder decirle a mi cliente si la solución mía es continua en todos los puntos del dominio. O sea, no solamente tengo que analizar el comportamiento de la función en los bordes y en todos los puntos de mi dominio, sino que yo tengo que analizar si no existen lo que se llaman singularidades. ¿Qué son las singularidades? Y puntos en donde mi solución no es continua. Por ejemplo, podría mi solución tener la forma de un embudo y tener un problema en el centro. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Tiro todo mi modelo a la basura? ¿Tiro toda mi solución a la basura? No, porque vos podés tranquilamente decir, mi solución o la solución que hace meses con las que estamos trabajando funciona perfectamente en este dominio, en esta región, pero tiene problemas en el centro. En el centro hay una singularidad, o sea, no te acerques al centro, trata de evitar el centro, vamos a tratar de movernos de alguna manera, de evitar el centro, para que no tengamos problema ahí. Aunque les parezca mentira, los modelos topográficos de la Tierra, durante muchísimo tiempo tuvieron problemas en los polos. O sea, se podía hacer modelos topográficos bastante interesantes de la Tierra para poder incluso eh, tomar un punto en el espacio, pero cuando nos acercábamos a los polos, los modelos topográficos fallaban, porque los polos representaban puntos de singularidad. Entonces se sabía que los modelos andaban muy bien y se usaron siglos esos modelos, pero mientras más se acercaban a los polos y los modelos fallaban, tenían mucho error, tenían comportamientos extraños, entonces casi nadie usaba, bueno, de todas formas, como casi nadie le interesaba caminar por los polos, eh, salvo que se hicieran investigaciones o expediciones, el modelo topográfico funcionaba bastante bien para el dominio en el cual se quería aplicar. Pero eso alguien lo tuvo que decir, alguien lo tuvo que analizar. Y después alguien tuvo que analizar el alcance del modelo, sea cual sea, sometiéndolo a pequeñas perturbaciones. Porque en definitiva, lo que nos interesa en nuestros modelos matemáticos es poder predecir cómo cambian las cosas en función de lo que yo planteo como solución. Entonces, como me interesa predecir cómo cambian las cosas, yo necesito poder perturbar el modelo. ¿Qué quiere decir perturbar el modelo? Y moverlo un poquito a la derecha, un poquito para arriba, un poquito para abajo. Eso es perturbarlo el modelo con pequeños desplazamientos, es decir, con pequeños incrementos, para ver si mi modelo se dispara, si tiene un crecimiento muy alto en una dirección
o decrece en alguna dirección, entonces lo que estoy analizando de alguna manera son las derivadas en los puntos de mi modelo. Y eso, en definitiva, es lo que más nos importa o le importa al mundo. En realidad, a todo el mundo que nos vaya a pedir o que vaya a utilizar un modelo matemático, en definitiva lo que le importa saber es cómo ese modelo puede predecir cambios. Entonces quiere saber si ese modelo es derivable. No te lo va a decir así, porque nadie que te vaya a pedir una solución te va a decir, necesito que tu solución sea derivable, pero vos tenés que asegurarte que esa solución es derivable y dónde es derivable para poder entonces usarla para predecir. Porque si tu solución no es derivable, no la vas a poder usar para predecir, porque la predicción se basa en el movimiento. Entonces, uno tiene que analizar si la solución es viable para la predicción y para eso tiene que poder someterla a perturbaciones y determinar su derivabilidad. Y si yo necesito poder determinar esa derivabilidad en todas las direcciones, entonces necesito saber si es diferenciable. Y de ahí viene el concepto diferencial que hemos estudiado posteriormente y que nosotros dijimos que podíamos usarlo como una alternativa para determinar la continuidad de una función en un punto. Ahora, suponiendo que mi modelo permite predecir, suponiendo que mi modelo tiene un comportamiento aceptable en el dominio que yo he establecido como dominio de mi problema, y suponiendo que tiene un comportamiento aceptable en los extremos del dominio, entonces mi modelo es bastante, pero bastante bueno. ¿Qué es lo que nos falta determinar en el dominio? Justamente es lo que estamos analizando ahora y es donde va a terminar toda esta etapa que estamos viendo de el cálculo diferencial en sí, antes después de entrar al cálculo integral que tiene que ver con otros conceptos que ya vamos a analizar después. Pero hasta la unidad 3 nosotros vamos a terminar viendo el cálculo diferencial, que es todo lo que estoy diciendo ahora. Bueno, lo último que nos falta determinar en el modelo es dónde ese modelo alcanza valores máximos y valores mínimos. Porque si esos modelos representan funciones de costo, necesito poder determinar en qué valores esos costos son mínimos. O si esas funciones representan eh, modelos de ganancias, necesito saber a dónde las ganancias son máximas. Entonces, la determinación de los máximos y mínimos en un modelo son importantes porque generalmente, además de que nos importen los modelos para poder predecir, es decir, que sean capaces de ser perturbables esos modelos, yo necesito saber a dónde esos modelos pueden alcanzar mínimos para o bien intentar alcanzarlos en esa dirección o bien intentar evitarlos si es que quiero hacerlo. Entonces, en definitiva, cuando yo voy a proponer mi experticia profesional en algún ámbito laboral, generalmente me voy a encontrar con que donde puedo hacerlo mejor es justamente analizando un problema, planteando un modelo matemático, resolviendo ese modelo matemático y dando las previsiones posibles de ese modelo matemático para que su uso sea el más eficiente posible. Por eso es que estamos viendo todo esto. Esto no son solamente herramientas que uno dice, análisis matemático porque no me queda otra o porque es ingeniería y la tengo que estudiar, sino que realmente son herramientas que ustedes pueden utilizar y que les pueden ser útiles. Hay una, podría decir, compañera de ustedes, nada más que en años más avanzados, que hace poco rindió la materia que doy el año que viene para ustedes, que es análisis numérico y cálculo avanzado, y me mostró cómo justamente estaba charlando con ella, y también le estaba dando una mano con eso, me mostraba cómo ha usado en su trabajo los modelos matemáticos que ha estado estudiando para predicción de esto de COVID y todas estas cosas, porque en su trabajo es necesario poder dar una predicción en función de todos los parámetros que se están eh, extrayendo de los datos que se reciben. Entonces, como verán, uno nunca sabe en qué momento va a necesitar todas estas herramientas. Mi intención con esta pequeña y breve introducción es darles el motivo por el cual uno está estudiando una materia como esta y por qué uno debería
tratar de sacarle el mayor jugo posible, porque uno no sabe en qué momento realmente la va a necesitar para poder dar respuesta eficiente y efectiva en su actividad profesional. Entonces, como les he adelantado con esta pequeña introducción, lo que nosotros queremos ver ahora es qué es lo que ocurre en la superficie que representa la solución de mi modelo matemático para encontrar en esa superficie máximos y mínimos. Fíjense que en general, acá tenemos un gráfico a la derecha. Si yo tengo una función de dos variables independientes, sabemos que es un campo escalar. ¿Por qué un campo escalar? Y bueno, porque cada vez que yo tomo un punto AB y lo evalúo en la función, me va a dar un punto de valor Z. Entonces, todos los puntos que representan esta superficie son puntos Z, todos. Nada más que cada uno de ellos tiene una altura diferente dependiendo del punto AB con el que yo alimento la función, el par ordenado AB en el plano del piso, en el plano XY. Entonces, en este caso, yo voy a tener un punto AB y puedo alrededor de ese punto AB plantear un entorno, es decir, yo podría acá alrededor de este punto plantear un entorno circular. Lo que he intentado hacer ahí es un círculo en el plano del piso, y cualquier punto que esté adentro de este entorno, eso es lo que dice acá como que existe un punto A más H, B más K, es decir, si yo me paro en este punto y le sumo un incremento H a A y le sumo un incremento K a B, bueno, seguramente me encontraré con un punto por acá, por ejemplo. Ese punto que he graficado ahí, chiquitito, en realidad es el punto que resulta de sumarle un incremento H a A y un incremento K a B. Ese punto que está dentro de ese entorno, bueno, tendrá una altura diferente, porque dije que todos los puntos de esta superficie tenían un valor de z. Si yo voy a intentar de ser lo más derecho posible acá, si yo me voy para arriba, a lo mejor entonces me voy a encontrar, supónganse, con este punto por acá. Ese punto que acabo de graficar en la superficie es la proyección justamente del punto A más H, que estaría por ejemplo por acá, y B más K, que estaría por acá, y que he alimentado entonces la función para dar un valor de justamente f de a más hb más k. Ahora, la diferencia de f a más h, b más k, menos f de ab, y esto quizás todos lo entienden así, pero por las dudas lo quiero mencionar, no es la distancia que hay de este punto a este punto. Ojo, ojo. La distancia que hay de este punto a este punto no se puede medir de esta forma. Eso lo aclaro por las dudas, que alguno crea que si yo resto a f de a más h b más k, que es este punto, ese puntito que está ahí, que vuelvo a marcar más fuerte, es f de a más h b más k. Si yo le resto a ese punto f de a b, que es este punto que está acá, no es la distancia que hay entre este punto y este punto. Se refiere a la diferencia de altura que hay entre un punto y otro. O sea, esa diferencia de altura z es lo que yo llamo a esto incremento de la función en AB. Es decir, que si yo me paro en AB y lo incremento un valor H y un valor K al punto A y al punto B respectivamente, y luego resto a ese incremento el valor que tenía en AB, entonces lo que yo voy a tener es una diferencia de altura, no una distancia entre este punto y este punto. ¿Está claro? Esa diferencia de altura que voy a tener siempre que yo haga justamente esta resta es lo que yo llamo incremento de la función. Entonces, en definitiva, mirando el gráfico este, yo voy a definir, y esta es la definición. Podemos hablar, podemos discutirlo, podemos plantearlo de diferentes formas, pero si alguna vez alguien le dice, bueno, pero en definitiva, ¿cuál es la definición de máximo relativo? Por eso lo puse en rojo en esta figura. La definición de máximo relativo va a ocurrir cuando el incremento de la función sea menor que cero. ¿Qué quiere decir que el incremento que sea de la función sea menor que cero? Y que no importa qué punto yo escoja alrededor de f de AB, cuando yo reste cualquiera de esos puntos menos f de AB, como f de AB está más alto,
entonces el incremento de la función se va a ir para abajo, el incremento es negativo. Eso es lo que quiere decir que delta de f de AB sea menor que 0. Es decir, la definición de máximo entonces está en realidad en las letras en rojo. Todo lo demás es un complemento para poder entender en definitiva qué quiere decir el incremento de la función, qué quiere decir que sea menor que 0 y cómo es que eso se llama, en este caso, máximo relativo en AB. ¿Se entiende? Entonces, cosa muy interesante e importante en este punto. La resta de esto no es la distancia entre estos dos puntos, sino la distancia de alturas de estos dos puntos. A eso le llamamos incremento. Cuando el incremento es negativo, es decir, que no importa cuál sea el punto que yo incremento a A y B alrededor de él, siempre la altura me va a dar negativa, porque claro, f de AB está más alto. Fíjense que de manera muy similar, y esta la podemos pasar más rápido porque ahora se va a entender, si yo ahora el incremento de la función, es decir, este es mi f de AB, si yo me muevo, incremento el punto A y el punto B en un valor hk respectivamente, y voy a obtener cualquier valor por acá, en estos lugares de la función. Entonces, cuando yo vea las alturas de z entre el punto f a b y cualquier punto f de a más h, b más k, esa altura ahora va a ser positiva. Cada vez que yo me mueva para alguna dirección, entonces voy a aumentar la altura de z. Quiere decir que estoy en el punto más bajo de la función. Si entonces el incremento de la función en AB en cualquier dirección que yo incremente A y yo incremente B me da mayor que 0, entonces estoy en presencia de un mínimo. Por eso, aunque parezca raro decir que el incremento positivo es un mínimo y el incremento negativo es un máximo, piensen eso. El incremento positivo es que si yo me muevo alrededor del punto, cada vez que yo me muevo un paso para algún lado, aumento el tamaño de la función, incremento positivo, entonces estoy en el mínimo. Pero si yo me muevo alrededor mío y cada vez que yo me mueva decremento la altura de la función, o sea que el incremento es negativo, estoy en un máximo porque estoy parado en el punto más alto. Si en ese caso, Luciano, estarías en un plano. Si yo dibujo un plano tridimensional, es decir, vamos a suponer de que vos levantás el piso a una altura determinada, a 1 metro, por ejemplo, vamos a suponer una mesa, a 80 centímetros del piso, a lo largo de toda la mesa, suponiendo que la mesa esté perfectamente nivelada, cualquier incremento alrededor de un punto que vos te plantees en la mesa va a ser 0. En ese caso, ¿qué pasó? En ese caso, lo que va a ocurrir justamente es que no hay ni máximos ni mínimos. O sea, estamos hablando de una meseta. ¿Está bien? En 10 minutos se corta, nos volvemos a conectar a al mismo link. Ahora, lo que puede pasar, que eso es lo más extraño, es que yo me encuentre en un punto en donde en alguna dirección el incremento sea positivo y en alguna otra dirección el incremento sea negativo. Este dibujo que tienen acá es el dibujo se parece, de hecho por eso se llama a este punto, punto de silla, se parece a una silla de montar, una silla de montar de un caballo. Si ustedes alguna vez han ido a las sierras y han montado alguna vez un caballo, o han visto a alguien montar un caballo, si ustedes lo ven venir de frente, para que se hagan una idea, ustedes ven que en las piernas del jinete hacen como una especie de parábola en la silla. Si ustedes piensan desde un punto de vista matemático, lo que está ocurriendo es que al ver venir el caballo de frente o desde atrás, ustedes dirían que el jinete está en un máximo, porque está parado en la parte más alta del lomo del caballo. De hecho, si se corre para la izquierda o se corre para la derecha, se cae. Es decir, que el punto de equilibrio es un punto de equilibrio inestable. El punto de equilibrio se encuentra en la parte más alta del lomo del animal. Bueno, eso te está dando la idea de un máximo visto desde esa dirección. Pero cuando el caballo pasa por el lado de ustedes, ven que el jinete en realidad, acá, se encuentra en un mínimo, razón por la cual no se va ni siquiera para adelante o para atrás. Es decir, por más que el caballo trote o corra,
el jinete se va a poder mantener más o menos en esa silla. ¿Por qué? Porque tanto la inercia hacia adelante como la inercia hacia atrás va a estar amortiguada por el hecho de que el jinete se encuentra en un mínimo en esa dirección. Entonces, uno podría decir, bueno, ¿en qué estamos? ¿El jinete está en un máximo o está en un mínimo? Bueno, la respuesta es, no está ni en un máximo ni un mínimo, y está en los dos. Esa paradoja entre que está en un máximo y en un mínimo al mismo tiempo es lo que nosotros llamamos punto de silla. Por eso definimos el punto de silla como un incremento de la función que puede ser negativo en alguna dirección o positivo en alguna otra dirección. Todo lo que vamos a ver hoy, que no es muy largo, va a estar en torno a tratar de encontrar, dada una función, esos puntos. Es decir, encontrar algún método, explicarles a ustedes algún método que me permita encontrar esos puntos, ya sea de máximo, de mínimo, o incluso esos puntos de silla. Fíjense que acá tenemos un pequeño ejemplo para que vean el tema, el concepto del punto de silla. Bueno, no, en este caso es el del mínimo. Ya vamos a ver uno de punto de silla, perdón, me confundí de ejemplo. Este es uno de mínimo. Esta función que está acá, la función x cuadrado más y cuadrado, es la función de un paraboloide. Es una función que tiene esta forma, como si fuese una cosa así. Más o menos es lo que he intentado dibujar ahí, es la función esta de x cuadrado más y cuadrado. Esta función nosotros decimos que va a tener un mínimo acá, y esa función tiene un mínimo en el punto 0, 0. En el punto 0, 0 de la función, si yo reemplazo a x por 0 y a y por 0, z vale 0. Esa es la altura de z. En 0, esto está en el origen de coordenadas. Fíjense que en cualquier otra dirección que yo me mueva, me voy a encontrar de que x cuadrado más y cuadrado siempre va a ser mayor que 0. Claro, porque por más que x sea 0, si y toma cualquier valor positivo o negativo, como está el cuadrado, esto me va a dar positivo. Y viceversa, si y vale 0, cualquier valor que tome x positivo o negativo, esto me va a dar positivo, porque está al cuadrado. Es decir, que salvo que x e y sean 0 los dos al mismo tiempo, siempre x cuadrado más y cuadrado va a ser mayor que 0. X cuadrado más y cuadrado no es más que la función. O sea que la función va a ser mayor, en cualquier punto, va a ser mayor que la función en 0, 0, porque ya habíamos visto que la función en 0, 0 está acá medio tapadito, vale 0. Porque cuando x valga 0 e y valga 0, entonces la función es 0. Entonces yo puedo pasar esta función para el otro lado restando, como está acá. Y como pensamos que cualquier xy que yo me mueva a partir de 0, 0 no es más que el incremento de 0 más un valor h y el incremento de 0 más un valor k, eso quiere decir cualquier xy es incrementar la función a partir de 0 un valor h y a partir de 0 un valor k, entonces quiere decir que este sería mi f de a más h, mi f de a más k menos f de ab, nada más que ab es 0, 0, 0 digamos. Entonces, como esta diferencia, ya vimos acá, es mayor que 0, lo que estamos diciendo que el incremento de la función en cualquier dirección es mayor que 0, entonces estaríamos frente a un mínimo, según la definición que dimos recién. Y realmente cumple esto con la condición de que ese valor, el valor de la función en 0, 0, sea un mínimo. Claro, el método este dado en el ejemplo es un método bastante tedioso y realmente impráctico. Primero porque yo tengo que encontrar el punto para el cual existe posiblemente un máximo, un mínimo, un punto de silla. Y a partir de ese punto tengo que hacer incrementos en todas las direcciones para ver si esos incrementos son siempre positivos, siempre negativos, o si en algún momento es positivo y en algún momento es negativo. Entonces es un método bastante impráctico. Ya vamos a ver de que vamos a encontrar un método, un modelo mucho más eficiente para hacer esto sin tener que hacer tantas cuentas. Cuando una función, fíjense en este caso, cuando una función tiene muchos mínimos a lo largo de la función, en este caso esta función tiene un solo mínimo, que es este, la cantidad de mínimos que yo puedo encontrar son todos mínimos locales o relativos. Es decir,
que los métodos que nosotros vamos a estudiar sirven para encontrar mínimos o máximos en un entorno. Por ejemplo, me va a permitir encontrar este mínimo acá, pero si la función tiene más mínimos, tendré que ir a estudiar qué es lo que pasa en esos puntos más lejanos alrededor de esos valores que yo considero mínimos. Lo mismo si fuesen máximos. Es decir, yo puedo encontrar en una función muchos puntos candidatos, por ahora pensémoslo así, puedo encontrar en una función muchos puntos candidatos a ser mínimos y muchos puntos candidatos a ser máximos. También, por supuesto, a ser puntos de silla. Cuando yo encuentre esos puntos candidatos, entonces tendré que analizar cada uno de esos puntos para ver si es un máximo, un mínimo o un punto de silla. Por ejemplo, el punto 00 es un punto candidato. Yo lo analicé y determiné que ese punto candidato, por ser el incremento de la función a partir de 00 siempre positivo, es un punto de mínimo. Ahora, si esa función tiene mínimos y solo existen mínimos de esa función, o esa función tiene máximos y solo existen máximos de esa función, podría encontrarme con que esa función, de todos los máximos posibles o de todos los mínimos posibles, hay uno que es el más grande o el más chico respectivamente. Si esa función tiene máximos en todos los puntos del dominio, el máximo más grande con el que yo me encuentre será el máximo absoluto, que es lo que llamamos acá. Pero esta función, por ejemplo, la que estamos analizando acá, tiene un mínimo absoluto que a la vez es relativo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo me fije acá en un entorno alrededor de este punto, veo que este punto es un mínimo. Entonces cumple con la definición de ser un mínimo relativo, relativo al entorno en el cual yo estoy investigando la función. Pero como esta función no tiene más mínimos y este es el menor punto de la función para todos los puntos, entonces este es el mínimo absoluto también. Pero ojo, si esta función en algún punto hiciera algo como esto, si esta función fuese como una especie de, ¿ven? Como si esto en algún punto de la función se fuese alrededor y hiciera como una especie de algo que tiende a infinito negativo. Este es un punto de mínimo local, pero la función no tiene mínimo absoluto porque en los extremos la función sobrepasa en valor menor a ese punto mínimo y se va a infinito. Por eso la existencia de valores absolutos depende de la forma que tiene la función. Se corta, chicos, nos volvemos a conectar para que entonces veamos cómo se hace para calcular esos puntos.